jajajajajaja, ejem. Perdón, nos saluda es.211. Y vamos por más especial del horror. Comienzo. Despiertas sobresaltado, jadeando en busca de aire, mientras te recuperas de una pesadilla. Es la misma pesadilla que se ha venido repitiendo desde hace semanas. Cada noche, sin poder hacer nada más que ver la misma maldita escena desplegarse ante tus ojos. Hay niños corriendo en un parque infantil y a lo lejos, una niña comienza a subir al pasamanos. De repente, esa sensación nauseabunda que algo va a suceder invade tu cuerpo. Intentas gritar a la niña para advertirle, pero lo único que se escapa de su garganta es el aire. Te das cuenta de que es demasiado tarde. Cierras tus ojos mientras la chica cae, causándose una grieta repugnante en toda la cabeza. Te ves impotente a su cuerpo sin vida, junto con el resto de los niños que reían a solo unos minutos atrás. Ahí es cuando te despiertas en un sudor frío, dándote cuenta de que era la misma pesadilla. No te has acostumbrado a ella y probablemente nunca lo harás. Aún en tu estupor somnoliento, miras hacia los números digitales de color verde brillante junto a ti. Ahora es la 1:30 de la mañana, igual que la última vez. En este punto, has perdido toda esperanza de volver a dormir y bajas a la cocina para conseguir un vaso de agua. Recuerdas que debes trabajar por la mañana, ya que hace una semana, comenzaste a ayudar a demoler una vieja escuela que no se ha utilizado desde los años 60. Raramente es cuando la pesadilla comenzó. Genial, te dices entre sorbo y sorbo, ¿cómo voy a funcionar con solo 4 horas de sueño? Más tarde esa mañana, llegas a la escuela. Los desgastes se notan en todo el edificio, tales como tuberías oxidadas, plantas que crecen en las paredes, pintura astillada y la fina hoja de polvo que cubre toda la superficie de la zona. ¿Qué demonios le pasó a este lugar? Dices cuando entras por las puertas delanteras. ¿Cuánto trabajo, no? Dice Mike parado en lo alto de una escalera de mano. Él parece estar derribando parte del techo. Los ecos de taladros y pistolas de clavos suenan en todo el edificio, con el zumbido ocasional de una sierra eléctrica. Así que, ¿qué es lo que tengo que hacer hoy? Le preguntas. Bueno, dice Mike, hoy tenemos mucho trabajo, puedes empezar por quitar las tablas del piso en el gimnasio. Después de eso, vamos a necesitar tu ayuda en el desmantelamiento de las pizarras en las aulas. Asientes, y con eso, te entrega un martillo y una palanca. Al entrar en el gimnasio, el sonido de la puerta que se abre y cierra de golpe retumba en las paredes. Es silencioso. Desde aquí, todos los ruidos de las herramientas eléctricas no se escuchan. Es una escuela grande y te encuentras en un lugar bastante lejos de la construcción. Decides comenzar en un rincón. Tomas tus herramientas y empiezas la difícil tarea de rasgar y hacer palanca en cada tabla. A medida que avanzas, notas algo extraño. Sientes como si fueras observado, como si la mirada de alguien te estuviera perforando la piel. En un intento por evadir la incómoda sensación, gritas. ¿Sí, Mike? No hay respuesta. Por supuesto, sabes que no habrá una respuesta, pero tenías la esperanza de que hubiera una razón para tu miedo. Rápidamente tratas de olvidarlo y continúas tu labor. Desde que empezaste a trabajar ahí, no ha pasado ningún evento extraño o fuera de lugar. Llegas a la conclusión de que solo es el silencio el que te hace sentir incómodo, por lo que sacas tu celular y pones algo de música. Pero entonces, vuelves a sentir que alguien te está mirando. Incluso tu música no ayudarte bien. Un extraño sonido comienza a mezclarse con la voz del cantante. Te apresuras y quitas un auricular de tu oído para ver si alguien está tratando de llamarte o algo así. Te das cuenta que el ruido de fondo era una risa y definitivamente no venía de los auriculares. Hola. Dices a medida que guardas los auriculares en el bolsillo del pantalón, ¿quién está ahí? La risa se desvanece rápidamente, como si un grupo de niños corriera riéndose detrás del edificio. ¿Hay chicos aquí? Te preguntas a ti mismo. Terminas de quitar una tabla de madera que estaba a punto de romperse y la colocas en el suelo. Hola, Mike. Llamas una vez más. Al salir del gimnasio, te encuentras cerca de lo que parece ser una cafetería. Esto definitivamente no estaba cuando Mike te llevó al gimnasio, pero sigues tu camino. En primer lugar, entras a la cafetería para ver si los niños se esconden allí, pero lo único que hay es un largo pasillo con mesas tiradas alrededor. Una vez más, escuchas la risa que viene desde el fondo. Comienzas a caminar hacia la risa, pero a medida que te acercas, esta se desvanece. Al doblar la esquina, te das cuenta de que has llegado a un punto muerto, con una puerta al final. La puerta
puerta es de color azul, combinando con algunos azulejos del piso. Te acercas a ella y mueves la perilla, solo para descubrir que está cerrada. ¿Qué demonios? ¿A dónde van? Te preguntas mientras tratas de mirar algo por el espacio entre la puerta y la pared. Una mano toca tu hombro, haciéndote saltar. Te das la vuelta y ves a Mike con una mirada interrogante en su rostro. Puta madre, hombre, me has asustado. Le dices. Sí, pude notarlo, dice Mike, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Terminaste el gimnasio? Porque también necesitamos y no he terminado. Dices interrumpiéndolo. ¿Alguien trajo a sus hijos aquí, o algo así? No que yo sepa, pero debes terminar ese suelo pronto, necesitamos un poco de ayuda con el material eléctrico. Asientes y te diriges al gimnasio, mientras desenredas tus auriculares. Solo 2 minutos después de haber empezado a trabajar, escuchas a esos malditos niños de nuevo. Esta vez, parece como si se estuvieran burlando de ti. Piensas que se volverán a escapar y la risa se detendrá, así que decides continuar con lo que estabas haciendo y lo ignoras. Pero no se va, incluso, podrías asegurar que se hace más fuerte y más irritante. ¿Qué? Gritas a los niños, pero siguen riendo. Esta vez, arrojas tu martillo a la pared, porque a estas alturas, no tienes ganas de jugar. Corres hacia el ruido, con la esperanza de atraparlos. Con cada paso que tomas, los armarios que cubren el pasillo se estremecen y se sacuden. Tus pasos resuenan por las escaleras. Ya no te importa tu trabajo en el gimnasio, ni la construcción, ni nada. Solo encontrarlos y deshacerte de ellos. A medida que corres, te das cuenta que la escuela se ve más limpia y alegre. La pintura no está astilada, ni la cerca oxidada y pensé que lo estaban destruyendo, no que le harían una renovación. Te dices. Sigues corriendo, hasta llegar al comedor. Sentiste que habías corrido en círculo, pero esa teoría se fue en cuanto llegaste a la cafetería. Te das cuenta que en el comedor, las mesas están instaladas, y los pisos limpios. Las papeleras y mesas parecen estar cubiertos con migas y la leche derramada en algunos sitios. Esto no tiene sentido, si hace 2 minutos las mesas estaban rotas, y todo parecía estar cubierto de polvo. Te detienes y mirar a todo, confundido completamente, hasta que la risa te sacó de sus pensamientos, una vez más. Una vez que vuelves a correr, la risa se detiene. No como la broma de hace rato, todo el mundo al mismo tiempo se frena. Junto con las risas, tus pasos paran, como si trataras de encajar en el entorno. De pronto, una pequeña risita se escuchó en el baño. Sonríes, pensando. Oh, ahora los tengo, mientras caminas hacia el baño. A diferencia del resto de la zona, el baño era un completo desastre. Las bisagras de las puertas de los establos y los grifos están terriblemente oxidadas, y baldosas completamente rotas. Pateas fuertemente la única puerta, tirándola, con la esperanza de hacer frente a uno de esos pequeños bastardos, pero no hay nadie allí. ¿Qué diablos? Dices en voz alta. Jurarías que escuchaste una risa proveniente de esta área exacta, ¿cómo no puede haber niños? Te das vuelta hacia el grifo y giras el pomo. Crees que si se salpicas tu cara un par de veces, te recuperarás. Por supuesto, no sale agua. De repente, ves algo en la esquina del espejo que te hace atragantarte con tu propio aliento. Sentada en la esquina de la habitación, junto a la puerta, se encuentra una pequeña niña. Sus ojos miran a los tuyos. Excepto que ella realmente no tiene ojos, solo mármoles blancos que parecen demasiado grandes para su cráneo. Y no son solo sus ojos, todo en ella no es normal. Su piel se le pega al hueso, haciendo que sus articulaciones se vean. Su pelo está enmarañado y lleva un vestido blanco roto, manchado con suciedad y sangre. Y entonces comprendes todo instantáneamente, como si una pared de ladrillos cayera sobre ti. Lo que parecen ser los restos de un cadáver en descomposición, es en realidad la chica que aparece en tus pesadillas. Sus labios se curvan lentamente revelando un terrible conjunto de dientes afilados. Gritas y sales corriendo del baño. A la salida, te das cuenta de que el edificio volvió a tener su aspecto normal, sucio y descuidado. Al doblar la esquina, te encuentras con Mike. ¿Qué demonios estás haciendo? Dice claramente frustrado, esta es la segunda vez que abandonas tu puesto de trabajo. ¿Qué carajo está pasando aquí? Gritas, exigiendo una respuesta. Mike te lanza una mirada amenazadora y te dice. ¿De qué estás hablando? Nada está pasando aquí. Escucha, si te sientes un poco enfermo puedes ir a casa. No, estoy bien. Respondes, te prometo que voy a terminar
esta vez. Ahora, ¿dónde está el camino de regreso al gimnasio? Sube las escaleras y en el pasillo a la izquierda, verás las puertas dobles para llegar. Te acompaño mientras los dos van a ver tu trabajo. Una duda emerge de tu cabeza. Hey, le preguntas a Mike, ¿por qué este lugar quedó cerrado? Parece como si todo el mundo se hubiera ido un día y jamás regresó. Bueno, inicia Mike mientras el sonido de sus pasos resuenan en todo el hueco de la escalera. Una chica joven, estudiante, murió aquí. Al parecer, era demasiada tristeza para los niños a educar y siempre andaban deprimidos. Por lo tanto, con la esperanza de borrar el incidente de su mente, se los trasladó a una escuela diferente. Un escalofrío recorre tu cuerpo, desde los pies a la cabeza. Exactamente como murió. Mike no respondió hasta cruzar la puerta doble del gimnasio. Ella cayó desde un pasamanos y se rompió el cuello. Traga saliva mientras Mike sale de la habitación. Apresúrate, que ya es tiempo que hubieras terminado, dijo antes de azotar la puerta. Sabes que de verdad te prisa para ir a tu casa y no regresar a ese lugar jamás. Enciendes tu música de nuevo y continúas el trabajo, casi esperando oír una risa, pero no pasó nada. Incluso cuando se terminaste, no pasó nada. En tu regreso a casa, empiezas a cuestionarte y te convences de que todo estaba en su cabeza y que la pesadilla había causado que te volvieras loco. Al pensar en la pesadilla y recordar lo que Mike dijo, el estómago comienza a revolverte. Tuviste esta sensación hasta que finalmente decides irte a la cama, sabiendo lo que iba a venir después. No quería pensar en los juegos infantiles, o la niña, no específicamente después de lo de hoy. Pero la imagen de su rostro horrible, está pegada a ti. No debería haber ninguna razón para que seas paranoico ahora. Se acabó. Estás aquí, y ella es todo lo que queda de allí. Demonios, probablemente ni siquiera existe. Te dices a ti mismo, ya que poco a poco pierdes la conciencia. Cierras tus ojos, esperando la visión horrible. Una risa pequeña se escucha atrás de la puerta de su dormitorio. Y bien, mis queridos compis, concluye otro especial del horror. Comenten y suscríbanse. Los saluda Spoon 211, hasta pronto.